Es muy importante que sepamos que existen una cantidad innumerable de mitos sobre el homeschooling o la educación en el hogar. Y es muy importante que estemos claros que el homeschooling, muchos de estos mitos no son verdad, obviamente, por lo tanto son mitos. Uno de los mitos eh, o otros mitos sobre el homeschooling es que solo las familias ricas pueden educar a sus hijos en el hogar. Esto es bien importante porque no es así. También hay otro mito que dice solo las familias pobres educan en el hogar. Tampoco es así. Este mito común probablemente se deriva de otro mito, que es que los padres que hacen educación en el hogar pueden permitir quedarse en casa y, y enseñar a sus hijos por qué su esposo gana suficiente dinero para mantener a toda la familia. Esto es un tipo de personas que hacen homeschooling, pero no todos tienen este privilegio. En algunos casos, esto probablemente que sea cierto, pero ciertamente no es exacto que todas las familias en el hogar son ricas o son pobres o un padre trabaja y provee para que la mamá se pueda quedar haciendo homeschooling en el hogar. Eso no es necesariamente lo que pasa en la mayoría de las familias. Entonces, las familias que educan en el hogar provienen de todos los niveles sociales y muchos padres que hacen educación en el hogar encuentran la manera de contribuir a las finanzas familiares de una forma u otra. Entonces, otros simplemente hacen otro tipo de sacrificios para proporcionar la educación en el hogar a los niños y no es necesariamente que son solo ricos o solo pobres, sino que son muy diversos. Existen familias que hacen homeschooling en Estados Unidos y viven en la pobreza. Eso es algo que es verdad. Y en otros países también. Ellos obtienen aquí en Estados Unidos, por ejemplo, su comida con estampillas. Eso significa que son como los vouchers que da el gobierno en Estados Unidos para las familias que viven en la pobreza y que a lo mejor no pueden comer. Y también ellos se preocupan de educar a sus hijos en programas gratis, como programas de biblioteca, en la YMCA y en otro tipo de escuelas. No son escuelas públicas, pero son espacios públicos o espacios que son muy baratos, donde no tienen que pagar mucho o tienen a veces incluso membresía gratis. Estas familias que a lo mejor no son ricas o son pobres, pero pueden comprar ropa usada, utilizan donaciones de todo tipo. Aquí hay websites en Estados Unidos y donde si tú quieres hacer una donación, tú lo haces a través de un website y dejas saber a la familia que estás donando una cama a lo mejor o estás donando un mueble y las familias vienen y lo recogen en tu casa. Esto a mí me ha pasado innumerables veces cuando, por ejemplo, quiero comprar un colchón nuevo y quiero una cama más pequeña a lo mejor o más grande. Lo que hago es poner la cama con una foto en el website Craigslist y decir, bueno, tengo esta cama gratis para la persona que que lo quiera venir a buscar. Y muchas de estas familias que vienen son familias que tienen bajos recursos y bueno, por lo menos lo que yo regalo siempre tiene muy buena calidad, entonces son cosas que tienen mucha vida. Hasta me recuerdo la primera vez que llegué a Estados Unidos y me di cuenta que había gente que regalaba hasta pianos. Y yo dije, wow, en algún momento traté de ir a recoger todos estos pianos y llevármelos a Chile y a Panamá. Y dije, bueno, tantos pianos que están regalando, increíble. Bueno, resulta que después me di cuenta que el transporte del piano era muy caro y no podía hacer todas estas donaciones que quería hacer, pero increíble que hasta piano regalan. Otro mito que existe es que las familias pobres
hacen homeschooling solo las familias pobres y nada más. Tampoco es así, no es que la familia rica o pobre solamente hagan educación en el hogar. Todas las familias, una diversidad de familias hacen educación en el hogar. En Estados Unidos, las familias que educan en el hogar tienen ingresos anuales promedio de $75,000 a $80,000 y el promedio nacional de ingresos anuales en Estados Unidos es 79,000. Por lo tanto, la mayoría de las familias que hacen homeschooling en Estados Unidos son familias que son familias promedio. O sea, el promedio de la familia no son ni muy ricas ni muy pobres, son personas de clase media. Pero también, por supuesto, hay familias ricas que hacen homeschooling y también hay familias pobres que hacen homeschooling. Por lo tanto, no es un mito de que solo son familias ricas o solo son familias pobres las que hacen educación en el hogar. Y resulta que también los ingresos de una familia han demostrado tener poco efecto en el rendimiento de un educado en el hogar. Eso significa que los niños rinden en cualquiera de las clases sociales que se esté haciendo homeschooling. Rinden significa que aprenden bien y que pueden a lo mejor entrar a la universidad, incluso a veces cuando se le hacen las pruebas en algunos estados, los niños pasan perfectamente las pruebas. Otra de los grandes mitos del homeschooling y una de las funciones de esta clase es desmistificar la educación en el hogar para que no le tengamos tanto miedo a la educación en el hogar y sepamos que se puede hacer porque hay una gran variedad y diversidad de familias que lo hacen con muchos recursos. Otro de los grandes mitos es que no hay recursos educativos para los homeschoolers. Y bueno, quienes no estén familiarizados con la educación en el hogar podrían creer erróneamente que los recursos son pocos y que los padres que hacen educación en el hogar deben elaborar currículos completos por su propia cuenta. Y afortunadamente esto no es así. Una simple búsqueda en Google de currículums de educación en el hogar y van a presentarse miles, sino millones de opciones en diferentes idiomas. Especialmente si la buscan en inglés, van a ver muchísimos en inglés. Si la buscan en español, van a ver muchísimo en español. Hay algunos websites que proporcionan hasta libros de trabajo y tareas en papel que uno puede imprimir, mientras que otros están totalmente en línea y no tienes que imprimir nada. Entonces, no importa cómo se visualiza su experiencia de educación en el hogar, siempre, todos los días aparecen nuevos recursos. En mi caso, si ustedes van al website latinahomeschooler.org, este website tiene muchísimos recursos que yo he puesto a través del tiempo. Por ejemplo, puse recursos para niños de 0 a 3, de 3 a 6 y de 6 a 9. Y después puse recursos de educación gratis para niños de 12 a 18. Ahí van a ver todos esos recursos que son recursos que yo he mirado porque también hay que tener cuidado. Hay muchos recursos que son, yo le llamo basuritas, que no son tan buenos. Entonces, también hay que tener espacios para tener estos buenos recursos educativos de calidad y que no sean puras cositas que no son, que en realidad no le afectan, no le ayudan al niño en nada. Otro de los grandes mitos es los niños homeschool son raros y esto viene del mito de la socialización que ya discutimos la semana pasada. Los educadores en el hogar educan a sus hijos, o sea, los padres que hacen homeschooling educan a sus hijos para desarrollar los intereses de ellos por su cuenta y sin necesariamente las presiones sociales del aula tradicional. Por lo tanto, los niños que son homeschoolers
puede que sean más extrovertidos o a lo mejor introvertidos, porque observan lo que está pasando a su alrededor de manera tal vez mucho más profunda. Y bueno, es muy usual que en algunos websites o algunas explicaciones del homeschooling digan lo siguiente, cito: algunos niños educados en el hogar están solos y anhelan un mayor grado de interacción social. Otros no pueden experimentar la sociabilidad, pero aparecen socialmente incómodos cuando se les coloca en ciertas situaciones sociales porque nunca han aprendido a actuar con sus compañeros. Esto es algo muy común, verlo y escucharlo, verlo en website y escucharlo en explicaciones. Como habíamos dicho, es una de las herramientas más grandes en contra del homeschooling, es este mito, esta falacia de que los niños educados en el hogar no socializan. Al contrario, los niños homeschooler, como yo estaba mencionando, puede que sean más extrovertidos o no le tienen miedo a decir lo que piensan o no se no se sienten mal frente a diferentes públicos, como son niños que están con muchos públicos, eso significa con sus padres, con sus hermanos más pequeños, con sus hermanos más grandes, con sus abuelitos, con gente de la tercera edad. Son niños que a lo mejor se pueden expresar libremente en diferentes contextos. Por lo tanto, muchas veces eso impresiona a las personas. Por ejemplo, a mí me ha pasado que mis hijos han sido categorizados como raros porque dicen cosas como, por ejemplo, una vez le dijeron a unos niños que los invitaron a una escuela: wow, qué linda esta escuela, mira, wow, qué bonito el edificio y tiene piscina y esta escuela también tiene un gimnasio, wow, que tienen suerte. Entonces, eso los niños lo encontraron raro, que mis hijas hayan identificado el gimnasio, el teatro, el edificio como cosas que son tremendos privilegios. Entonces los niños de la escuela, como están siempre todos los días ahí en la escuela, no lo encuentran como un privilegio ni le encuentran nada bueno. Y mis hijas lo primero que dijeron fue eso. Entonces las tildaron de raras muchas veces. Y eso ha pasado otras veces más. Hay gente que también considera que los niños especiales, que son homeschoolers, son raros, pero son niños especiales y los niños especiales tienen diferentes características, pero sin embargo, es muy, hay un pequeño prejuicio implícito cuando tú dices que un niño autista, cuando va a una escuela, es considerado autista o un niño especial. No es necesariamente catalogado como raro. Si el niño tiene autismo y es homeschooled, entonces raro. O sea, es, un prejuicio implícito eso de que categorizamos a los niños como raro cuando son homeschoolers, pero como autistas cuando están en una escuela. Entonces, tenemos que tener cuidado con las etiquetas porque esas etiquetas también le hacen daño a los niños, porque entonces empiezas a etiquetarlos como raros. Y bueno, ese también es otra arma, otra herramienta en contra del homeschooling que se utiliza bastante. No, son raros, no, yo quiero. Y algo bien importante que tengo que meterlo aquí en algún momento de la clase es que hay algunos niños que no quieren ser homeschool, no quieren educarse en casa, como por ejemplo yo he conocido niños que quieren ir a la escuela porque realmente quieren estar fuera de la casa, se aburren en la casa, los padres trabajan, los dos padres trabajan todo el día, ellos están con tal vez la niñera todo el día y realmente se aburren y quieren ir al colegio. Entonces, em, a lo mejor esos niños deben ir al colegio porque quieren ir al colegio y se aburren mucho en la casa. Pero bueno, seguimos con
los diferentes mitos del homeschooling. Otro mito del homeschooling es que no hay diversidad en el homeschooling. No, no. Las familias que educan en el hogar son todas de un tipo o de otro tipo, o sea, no hay ninguna diversidad. Y esto no es verdad. La mayoría de las familias homeschoolers son diferentes. Sí hay diversidad. Sí existen grupos religiosos y seculares que tienen afinidades y se agrupan para desarrollar currículums, pero estos grupos que tienen necesidades y valores similares, como cualquier otro grupo, se relaciona en un contexto educativo y social que no tiene que ver con una generalización del homeschooling. ¿Qué significa eso? O sea, yo soy músico, por lo tanto, conozco muchos músicos, por lo tanto, me relaciono con familias que son músicos y con niños y con adultos que son músicos. Y tengo una afinidad y un grupo de músicos, un grupo social de músicos. Pero eso no significa que no tenga otros intereses o que mis hijos no se relacionen con otras familias que no son músicos o incluso con familias no, que no son homeschool, y eso es así. O sea, mis hijos tienen, la mayoría de sus amigos son amigos que van a la escuela. Entonces, eso también ayuda a la diversidad. La diversidad, y acá me gustaría tomar en cuenta lo siguiente. La diversidad se refiere al rango de identidades que existen en un grupo de personas. Las categorías comunes de identidad a las que se hace referencia cuando se habla de diversidad incluye grupo étnico, clase social, género, religión y orientación sexual. Si ustedes han asistido a alguna de las conferencias que yo hago en Panamá, te darás cuenta que incluso hemos notado la inmensa diversidad que existe en el salón con las familias que hacen homeschooling y por muchos motivos. De hecho, hemos incluso dicho que la problemática de la escuela es tan grande y la problemática del sistema educativo es tan fundamental para el desarrollo de nuestra familia que el hecho de que hayan familias tan diferentes, que vengan de diferentes grupos y que tengan valores incluso religiosos tan diferentes en un mismo salón, significa no solo que existe una diversidad muy grande en el homeschooling, sino que también hay una problemática muy grande donde todos nos estamos uniendo para conversar sobre la educación de nuestros hijos. Primero, por ejemplo, tenemos familias nacionales y extranjeras. Llegan familias que son ultra religiosas, que quieren que sus hijos tengan un currículum religioso que refleje sus creencias. Tenemos lo contrario a esto. Familias que quieren una libertad total y quieren transgredir el sistema y quieren un currículum secular libre de cualquier dogma. También hay familias que están en todos los espacios entre medio de estas dos visiones. Por lo tanto, nuevamente, no es que aquí hayan dos tipos de homeschoolers, uno y el otro, sino que hay una cantidad muy grande y un grupo diverso de homeschoolers. Este tipo de conglomeraciones no se dan en las escuelas. Este tipo de interacción no se da en la escuela. Las escuelas que son religiosas no se unen 2 veces al año a conversar sobre educación, las leyes del país, la salud del hogar, con las escuelas que quieren transgredir y cambiar el sistema educativo o que están en contra de la educación religiosa, por ejemplo. Y los homeschoolers sí hacen eso. Los homeschoolers sí hacen eso. Familias muy diferentes, incluso con visiones diferentes de religión y otro tipo de valores, se reúnen a conversar sobre la educación en el hogar. En estas conferencias tenemos personas ricas, pobres
y todo lo que hay entre medio de estas clases sociales en un mismo salón. Tenemos familias de diferentes etnias, familias afropanameñas, familias de diferentes comunidades indígenas de Panamá, familias europeas, familias de diferentes regiones del país, nacionales e internacionales. Entonces, al contrario de esta diversidad que nosotros vemos por lo menos en nuestras reuniones de homeschooler en Panamá, las escuelas de las comunidades ricas no interactúan con las escuelas de las comunidades pobres. Las escuelas entre sí interactúan muy poco y muchas veces si es para interactuar es para competir por algún premio o algún tipo de competencia. Entonces, en Panamá, por ejemplo, los niños de las escuelas ni los padres de las escuelas de Costa del Este interactúan con las escuelas públicas de Chorrillos. Y al contrario de mantener una diversa población, las escuelas incluso quieren una separación absoluta de estos grupos. Hay familias en Panamá y en Chile y en toda América, también incluyendo Norteamérica, que si son ricas no quieren que interactúen con niños pobres. Esto pasa, en Chile pasa lo mismo. Una escuela, los niños, los padres y la familia de las escuelas de Las Condes no tienen ninguna interacción, ni tampoco quieren tenerla con los niños ni las escuelas más pobres de las comunidades, como por ejemplo La Pintana. Esto no pasa porque no quieren esta separación incluso, y la escuela ayuda a que esta separación se haga. Así es que la diversidad, si la diversidad se refiere al rango de identidades que existen en un grupo de personas, las categorías comunes de identidad a las que se hace referencia cuando se habla de diversidad, incluyendo grupo étnico, clase social, género, religión y orientación sexual, las familias homeschoolers son mucho más diversas que las escuelas porque no tienen la obligación de compartir solo con un grupo fijo en una institución o en un edificio que incluso físicamente te separa por clase social, físicamente te separa por edad, a veces por género y a veces hasta por grupo étnico. En una escuela tú estás con tu misma clase social. Es muy raro ver a un niño del Chorrillo en Panamá en una escuela con niños ricos en Costa del Este. Es muy raro, eso no se ve. Es muy raro, no es lo común. Incluso es muy raro que los niños de Costa del Este se hagan amigos con los niños del Chorrillo. Entonces, incluso dentro de las escuelas, si un niño está muy adelantado, está aprendiendo muy rápido, o un niño está muy atrasado y no está aprendiendo tan rápido, no es difícil o es muy fácil que te mantengan en el mismo curso y que no te suban de nivel si no estás adelantado. Si estás adelantado, no te suben de nivel. Y si estás atrasado, tampoco te van a bajar de nivel. O eso es mucho más fácil. Siempre es mucho más fácil bajar a los estudiantes de nivel que subirlos de nivel. Pero bueno, seguimos con otros mitos más del homeschooling. Y aquí estamos aprendiendo bastante solamente chequeando qué es verdad y qué no es verdad sobre el homeschooling. Otro mito, solo los blancos y gringos hacen homeschooling. Bueno, ya lo hemos dicho varias veces, no es así, existe mucha diversidad en el homeschooling, por lo menos en los grupos que yo he participado. No solo los blancos, no solo los gringos hacen homeschooling, el homeschooling está en todo el mundo, en la mayoría de los países, en los 5 continentes por lo menos, y en muchos países. Otro de los mitos es todas las familias que educan en el hogar odian las escuelas. No es así. No todas las familias que educan en el hogar odian las escuelas. Ahora, sí hay familias que odian las escuelas, pero no son todos los homeschoolers los que odian las escuelas. Hay otras familias que no odian las escuelas. Entonces, nuevamente, la clasificación de los homeschoolers como algo
blanco o negro, abierto o cerrado no existe. Existe lo blanco, lo negro y todo lo que está alrededor de esos dos colores y de esas dos luces. Entonces, aquí me gustaría leer lo que escribió en su blog de homeschoolingmom.com. Este es un blog que tiene mucha información sobre el homeschooling, está en español. Lo voy a incluir dentro de mi website. Perdón, no está en español, está en inglés y se llama The Homeschooling Mom. The Homeschooling Mom menciona, y aquí abro una cita, ella dice, están los padres que educan en el hogar, que piensan que la escuela como la conocemos es una idea universalmente mala. Nunca se convencerán de que hacer que los niños aprendan en un entorno institucional de las escuelas públicas es algo bueno. Eso existe y es verdad. Pero también existen los padres que educan en el hogar a uno o más niños, mientras que al mismo tiempo educan a otros hijos en las escuelas públicas o privadas. O sea, una familia puede tener 4 hijos, 2 pueden ir a una escuela y 2 a lo mejor están haciendo homeschooling. Entonces, no es cierto que todas las familias odian el homeschooling, odian las escuelas, perdón, porque hay muchas familias que de hecho tienen la mitad de sus hijos en la escuela y la otra mitad estudiando en casa. También hay padres que educan en el hogar a sus hijos solo la enseñanza básica del primer grado al 8º grado, mientras que sus adolescentes asisten con éxito a la escuela secundaria pública, tal como lo planearon todo el tiempo. Y esto es muy común en Estados Unidos. Mucha gente prefiere educar en el hogar a sus hijos hasta que llegan a la high school o la educación secundaria, porque consideran que la parte más importante de los niños es de los 0 a los 14 años. Y de ahí los niños ya están más independientes y si tienen una base sólida pueden sin problemas estar en una institución como el high school. También existen padres que educan en el hogar a sus propios hijos mientras trabajan como maestros de la escuela. Por lo tanto, no pueden odiar la escuela porque ellos son maestros que trabajan en una escuela. También hay padres que educan en el hogar a sus hijos por un par de años y después los mandan a la escuela. Y después los sacan de la escuela nuevamente y después los meten a la escuela nuevamente. Hay padres que hacen eso porque tal vez cambiaron sus necesidades personales. También a lo mejor cambiaron sus necesidades familiares. Entonces, sí, algunos educadores en el hogar se oponen ideológicamente a la escuela pública o privada. Podría ser la asistencia obligatoria lo que les molesta, ya que significa que el gobierno realmente está obligando a los niños a pasar la mayor parte de sus horas del día durante más de 12 años en una institución gubernamental. Suena mucho más espeluznante cuando lo pones de esa manera. O podrían ser los resultados de las escuelas lo que crea oposición a la escuela pública entre algunos educadores en el hogar. No están impresionados con el nivel de educación alcanzado en las escuelas. Y esto es algo muy común, porque exactamente no, muchos padres están viendo que sus hijos en las escuelas no están aprendiendo. Y eso hace que los saquen de las escuelas o que le hagan homeschooling tal vez a sus hijos más pequeños. En realidad yo creo que la mayor parte de la sociedad no está impresionada con el sistema educativo. No estamos haciendo los grandes pensadores que están cambiando el mundo para bien que supuestamente deberíamos estar haciendo en las escuelas. Hay otros aspectos de la reforma escolar que preocupan a los padres que educan en el hogar. Muchos padres están en oposición a la creciente estandarización de la educación pública,
como si los niños fueran algún tipo de artículo idéntico que pueden procesarse o procesar al estilo de fábrica para convertirse en productos finales idénticos que sirvan como capital humano para los Estados Unidos. O sea, en el fondo estamos haciendo autómatas que tienen que van a ser todos idénticos, todos van a pensar idénticos, todos van a estudiar lo mismo, todos van a tener los mismos intereses para que sirvan como capital humano, dice la autora. Pero muchos padres homeschoolers piensan que el ideal de la escuela es excelente. También tenemos que tener eso en cuenta, que un sistema de educación público brinda oportunidades importantes en una democracia. También pueden apoyar u oponerse a aspectos específicos de la educación pública o las reformas educativas, pero en realidad apoyan bastante el concepto de escuela pública. Y con eso cierro el quote de homeschoolingmom.com. Y bueno, este es un tema delicado porque no es que el sistema de educación pública o los profesores tengan la culpa. El sistema tiene problemas. Y una de las cosas que yo siempre digo en las conferencias es, no veo que el sistema se esté resolviendo los problemas, por lo menos para mí, para mis hijos. Así es que hasta que no se resuelva, yo voy a seguir educando a mis hijos en el hogar. Ahora, en mi experiencia, y acá quiero poner un poquito de mi experiencia, el sistema de educación público es importante cuando es necesario y se hace bien. Por ejemplo, hay muchas comunidades vulnerables que necesitan escuelas con buenos profesores, buenas instalaciones y buena comida, si es que se le da a los niños comida. Hay padres que no pueden hacer homeschooling por diversos motivos económicos, sociales, etc. Hay familias que son abusivas y en las escuelas los niños encuentran una salida, respiran a lo mejor de ese abuso psicológico que hay en la casa o si hay violencia intrafamiliar. Hay jóvenes que quieren superar a sus familias y quieren ir a escuelas que les ayuden a encontrar tutores que les apoyen a avanzar conocimientos que sus padres a lo mejor no pueden ayudar a avanzar. Mi hija mayor va a una universidad pública donde toma clases de ciencia y matemática, dos cosas que realmente yo no puedo proveer, pero si este college puede proveerlo, yo voy a proveer la oportunidad y tratar de apoyarla para que ella pueda tomar estas clases. Pero la escuela sirve un propósito cuando da una buena educación, cuando tiene profesores que han sido entrenados bien, cuando tiene recursos e instalaciones que ayudan a los niños a desarrollar sus talentos y habilidades, cuando incluso tienen una buena comida si es que le están dando almuerzo a los niños. Y este ideal de la escuela está muy lejos de la realidad, y, en mi opinión. Y no es justo que las escuelas alternativas, con los mejores profesores, con los mejores edificios, con los currículum flexibles, con la atención personalizada que necesitan los niños, estén en los barrios más ricos y cuesten tan caro y casi nadie tenga acceso a eso. Así que este es un tema complejo que tiene muchas caras y finalmente no podemos encasillar a los homeschoolers todos en una misma categoría. Otro mito del homeschooler es que para hacer homeschooling tienes que tener una escuela en la casa. Eso no es así necesariamente, no es absoluto. Esta aseveración depende de cómo incluso defines la palabra escuela. ¿Qué es una escuela para ti? Para mí, en mi caso, una escuela es cualquier espacio que genere conocimiento. Cuando mi hijo sale de compras al supermercado conmigo, eso para mí es una escuela. Yo le enseño a comprar, a pagar, a mirar los ingredientes de lo que compramos, hablamos de los ingredientes, la diferencia entre lo que es orgánico y lo que no es orgánico. Él me pregunta qué es un pesticida, le explico.
A veces él me explica la diferencia entre los diferentes popcorns o los diferentes chocolates que yo no conozco. Él incluso compra algunas cosas que ya sabe dónde están en el supermercado y ya sabe cómo pagar. Y mis hijas que tienen 14 y 16 años, por supuesto, pueden comprar y pueden salir solas a diferentes lugares y eso fue toda una educación que le di yo también en la casa y en los espacios alrededor de la casa donde estábamos juntos. Ahora hay familias que tienen una escuela y un horario más rígido. Eso también existe. Significa que tal vez tienen una mesa, una biblioteca, una silla con una computadora donde todos los días de 9 a.m. a 1 p.m. hacen sus currículums online o estudian algún otro tipo de currículum, el cual siguen a la medida perfecta. Y esto existe y esto está bien. Hay gente que hace las dos cosas, que tienen una escuela y a veces no la tienen, o que la hacen por un momento y después la deshacen. En mi caso, yo tuve una vecina que tenía una escuelita, que en realidad era su casa, no era una escuelita, era su casa, pero tenía un espacio con una mesita donde cabían 5 niños. Y esos 5 niños, dentro de esos 5 niños estaban mis 2 hijas, que iban de lunes a viernes a esta escuelita, entre comillas, de 9 a.m. a 12. Como ella era una profesora Montessori, tenía bloques, materiales Montessori que ayudaban a los niños a aprender a armar cositas, a jugar, a contar, etc. Mi hija estaban felices de ir a esta escuelita, entre comillas, y después se quedaban jugando a las muñecas, a lo mejor con los otros niños el resto de la tarde. Cuando las niñas cumplieron 6 años, yo fui la única mamá que hizo homeschooling. Todas las 3 otras familias mandaron a su hijo a la escuela, pero en fin, con lo que quiero decir es que hay padres que si pueden tener una escuela en la casa, que la tengan, si quieren, que la tengan, si los niños quieren estar en esa escuela, que estén. Siempre, de todas maneras, van a tener la libertad de cambiar la hora de clase, de no hacer la clase si a lo mejor no se sienten bien los niños, de mover la clase si tienen alguna otra actividad que ir. Ahora, en mi caso, yo siempre he tratado de tener un espacio de estudio donde los niños puedan tener alguna clase con una tutora, por ejemplo, si es que tenemos una tutora. En este caso, ahora no tenemos tutora, pero tuvimos en algún momento una tutora que venía una vez a la semana, que era muy buena, una joven que no era profesora, era profesora de yoga, creo, pero le gustaba mucho enseñar y es muy buena. Era muy buena porque ya no está con nosotros, no está trabajando con nosotros porque tuvo una bebé. Así que un espacio de estudio para mí siempre fue importante y como una de las cosas más importantes que yo he considerado en mi homeschooling y lo único sistemático que he hecho, porque yo le hago a mis hijos unschooling o una metodología que se llama desescolarización, ha sido la lectura y ha sido espacios para tener libros. Así que eso eh, es algo que las familias pueden tener. No es que la escuela se transfiera a la casa. Ahora sí hay familias que transfieren una escuela a la casa y los padres se transforman en los profesores y tienen horarios que son fijos toda la semana. En mi caso, yo y mi esposo tomamos una decisión consciente de que no queríamos ser los profesores de nuestros hijos, sino queríamos ser los padres de nuestros hijos. Por lo tanto, decidimos que no queríamos estar haciendo en realidad un currículum donde nosotros teníamos que estar enseñando. Ahora, en la clase anterior dije que es muy importante saber las leyes del homeschooling porque el unschooling, que no es necesariamente lo mismo que el homeschooling, en algunos países no está legalizado, no lo consideran ni siquiera como una manera de hacer homeschooling. Así que hay que tener cuidado con eso. Otro mito
u otra información que está incorrecta es que el homeschooling o la educación en el hogar es lo mismo que el unschooling o la desescolarización. Y aquí vamos a hablar de estas dos metodologías, aunque muchas familias no lo consideran una metodología, sino que una forma de vida, el unschooling o la desescolarización. Pero para efectos de esta clase vamos a decir que es una metodología. ¿Cuál es la diferencia? Y para poder decir la diferencia me gustaría citar a la autora Gail Withrow de la Asociación de Homeschoolers de Maryland, de un escrito que ella escribió en 1999. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el unschooling y el homeschooling o la educación en el hogar y la desescolarización? Algunos responderán que la desescolarización es la educación en el hogar sin un plan de estudios empaquetado. Otros dirán que es simplemente el grado de libertad que los padres le permiten al niño en su aprendizaje. Otros dirán que es cada niño es único y aprenderá a su manera en su propio tiempo. La autora Mary Griffith, autora del libro The Unschooling Handbook, dio esta respuesta. La desescolarización significa aprender lo que uno quiere, cuando quiere, de la manera que quiere, por sus propios motivos. La elección y el control residen en el alumno. Puede encontrar ayuda externa en forma de padres, mentores, libros o lecciones formales, pero ella o el alumno es quien toma las decisiones sobre la mejor manera de proceder. La desescolarización es confiar en que tus hijos son al menos tan inteligentes y capaces como usted. Interesante. El aprendizaje pertenece a la persona que lo está haciendo. No puedes obligar a alguien a aprender algo. Tienen que pensar por sí mismos para hacer suyo el conocimiento, el proceso y el amor al conocimiento. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre la educación en el hogar y la desescolarización, o el homeschooling y el unschooling? La educación en el hogar, homeschooling, los padres toman decisiones sobre la mejor manera de educar al niño, mientras que en la desescolarización o el unschooling, el niño de alguna u otra manera toma las decisiones por sí mismo. O sea, se sigue al niño y se le tiene fe. La fe es muy importante en el unschooling, pero es mejor para los padres tomar la iniciativa y enseñar a sus hijos, es decir, educarlos en casa. ¿Pueden los padres que saben más sobre el mundo y que también aman a sus hijos enseñarles sin aplastar su interés y su deseo de aprender? La respuesta es un rotundo sí, sí se puede. Nadie está en mejor posición para enseñar a un niño que los padres. Los padres no solo tienen un interés genuino en proporcionar la mejor educación posible para sus hijos, sino que también pueden tener en cuenta sus intereses únicos, la capacidad del niño, el estilo del aprendizaje y las experiencias diarias de sus hijos para crear o adaptar un plan de estudios personalizado para ellos. Con la educación en el hogar, el máximo control y responsabilidad de la educación recae en los padres, no en el niño, que es lo contrario al unschooling, la desescolarización. Parte de la confusión en la terminología surge porque hay momentos durante el curso de la educación en el hogar cuando es apropiado dejar que el niño liderice. El hecho de que tenga sentido que el niño lidere en diferentes etapas de aprendizaje no significa que el padre no esté escolarizando. El control sobre la educación del niño aún reside
en los padres, no en el niño, cuando estás haciendo homeschooling, cuando tú eliges el currículum y lo que va a estudiar el niño. Por ejemplo, en el unschooling o desescolarización, una niña o un niño muy pequeño que aún no está atento a las lecciones, entre comillas, sigue sus propios intereses mientras el padre le proporciona materiales y la guía. Yo llamo a esta etapa la etapa de aprendizaje informal de la educación en el hogar. Los padres pueden enseñar de manera relajada, iniciando juegos o rompecabezas para trabajar junto a sus hijos pequeños. Pueden buscar oportunidades para enseñar de manera informal cada vez que se presta una situación determinada. ¿Están estos padres sin escolarizar porque no siguen un plan de estudio empaquetado? No. Los padres están construyendo una estructura que funciona bien para la edad y la capacidad del niño y así lo seguirán haciendo por el resto de la vida, que es lo que pasa con el unschooling, lo que he hecho yo también. A pesar de que puede parecer muy desestructurado, perdón, a pesar de que puede parecer muy desestructurado los primeros años, los padres todavía tienen el control de la educación de sus hijos. Por lo tanto, están estudiando en el hogar, no en la escuela. Siguen estudiando, los niños están aprendiendo. Cuando un niño alcanza los 7 u 8 años, o a veces antes, están conceptualmente listos para una mayor estructura. Este es el comienzo de la segunda etapa del desarrollo intelectual del niño, que llamo la etapa de aprendizaje formal. En este punto, los padres tienen que tomar la decisión si van a seguir educándolos o desescolarizándolos o los van a meter a una escuela. Desde los 6 años ya empiezan las escuelas, 7, 8 años ya los niños deben estar en la escuela. Y aquí los padres tienen que tomar las decisiones. En el unschooling o en la desescolarización, los niños no es necesario que te preocupes por cómo o qué enseñar. El niño se va a encargar de eso. Todo lo que tiene que hacer es confiar o tener fe en el niño. Así es que muchas personas creen que el unschooling o la desescolarización es más fácil de hacer. Pero en mi opinión, yo que he hecho unschooling, diría que no es tan fácil, que uno tiene que observar mucho a los niños y sacar conclusiones. Y a veces hay que tomar algunas decisiones importantes, como por ejemplo, que sigan o no sigan en algunas clases. Pero esto depende también mucho de la edad del niño. En el homeschooling, durante la etapa de aprendizaje formal, los padres deben decidir sobre los objetivos educativos y planificar cómo cumplirlos sin sacrificar el interés del niño en el aprendizaje. Aunque el aprendizaje tutorial es adaptable y se adapta a la familia, aprender a enseñar bien no sucede de la noche a la mañana. Es un trabajo y cometerás errores, pero los errores solo te ayudan a aprender a convertirte en un maestro mejor y más efectivo si es que tú decides hacer las clases de los niños. Por ejemplo, ahora yo voy a entrar en una nueva aventura con mi hijo de 9 años, como ha pasado con el coronavirus, que todas las clases se han cancelado. Él estaba en una escuelita de matemática rusa, que es una escuelita donde va una vez a la semana por 1 hora y hace solo matemática. Es como un after school program que le llaman. Y porque él quería estudiar matemática, porque a su hermana le gustan las matemáticas. Y la verdad le gustaba mucho la escuelita, pero con lo del coronavirus tuvimos que cancelar ese programa. Ahora yo me voy a encargar de hacer clase de matemática, algo que nunca he hecho, pero en realidad lo que voy a tratar de hacer es que él solo aprenda matemática, tal vez con alguna ayuda de Khan Academy o alguna academia que esté online, porque la verdad, o a lo mejor incluso lo hago yo con él, lo hacemos juntos y los dos vamos a aprender, él y yo. Así que es importante también tener en cuenta que
por lo menos en las familias unschoolers como nosotros, muchas veces nosotros tomamos clases con los niños para que vayamos aprendiendo los dos juntos. La belleza de la educación en el hogar es tener la libertad de hacer tus propios horarios, mejorar tu plan de estudio con temas de interés inmediato y utilizar una variedad de recursos y excursiones para mantener viva la chispa del aprendizaje. No es necesario planificar cada minuto los detalles del tiempo escolar, entre comillas, ni es necesario planificar un año entero por adelantado, a menos que vivas en un estado que requiere una aprobación y que requiera de la documentación específica. Pero incluso con un plan de un año, sus planes de estudio deben usarse como una guía, una herramienta para ayudar a planificar, no una soga alrededor de tu cuello. La educación en el hogar de una manera estructurada no significa que los padres recreen el sistema escolar dentro de sus comedores, necesariamente. El ambiente del aprendizaje en el hogar entre padres e hijos es informal, sin embargo, el esfuerzo que realiza para implementar sus objetivos y alentar los intereses de su hijo formará una estructura educativa básica sobre la cual construir. Tener una estructura no significa que no se pueda dar una tutoría, que no pueda tener una clase el niño, o incluso que no pueda uno estudiar con ellos. Todo lo que significa es que el padre o la madre, o los dos, y los dos se han comprometido a asumir el papel principal de educación de su hijo. Eso es el homeschooling. Pero este tema también depende de la etapa del niño educado en el hogar. Hay una etapa de aprendizaje independiente. La etapa de aprendizaje independiente es la etapa final de la educación en el hogar. El aprendizaje independiente está presente en algún grado en todas las etapas, pero es más evidente durante la adolescencia media y tardía. Considere un adolescente que tiene una buena comprensión de los conceptos básicos académicos, no sé, puede ser de lenguaje y matemática o de alguna otra cosa, de música, no sé. Apropiadamente, una vez que muestra autodisciplina en sus estudios, se gana la responsabilidad de hacerse cargo gradualmente de su propia educación. En este punto, el adolescente se está convirtiendo en un joven independiente. Su aprendizaje estructurado lo ha recompensado con un contexto de conocimiento más amplio e integrado, y a la vez tiene sentido permitirle asumir más control sobre sus elecciones educativas. El padre y la madre se convierten en un asistente para ayudar al estudiante. Y con esto cierro la cita de la autora Withrow. Así que, en conclusión, la diferencia más grande entre el homeschooling y el unschooling es que el unschooling o la desescolarización, los estudiantes liderizan su aprendizaje y los padres deben tener fe en sus hijos. En la educación en el hogar o en general, no necesariamente el unschooling, los padres liderizan el aprendizaje dependiendo de lo que ellos consideren que el niño necesita aprender. Ok. Bueno, aquí quería comentar también mi caso personal. Yo he experimentado con la filosofía del unschooling y la desescolarización. Mis hijos han elegido sus clases. Mis 3 hijos nunca han asistido a la escuela y las clases que toman son clases que ellos eligen, ya sea por primera vez para experimentar alguna materia o ya sea porque la hermana lo hace. Por ejemplo, mis 3 hijos han estudiado latín por muchos años porque mi primera hija quiso estudiar latín, el idioma latín, el idioma antiguo, un idioma que ya no se utiliza, pero a ella le gustó porque estaba leyendo unos libros que tenían unas palabras latín. Mi segunda hija se metió a estudiar latín porque quería estar con mi primera hija estudiando latín, por ningún otro motivo. Y mi tercer hijo también se metió porque quería ser parte de esta clasecita de latín que ahora se estaba transformando casi en una clase grande porque la vecina también quiso meterse, la amiguita, la vecinita. Entonces termina casi una escuelita haciendo de latín. Una vez a la semana se reúnen y estudian latín. Entonces,
ellos sí han estudiado lo que ellos han querido, lo mismo en la música. Nosotros somos profesores de música en la universidad y ellos han pasado por muchos instrumentos. Hay algunos que les gusta, otros que no les gusta. Mis hijas quieren seguir estudiando música y están muy conectadas con la música, pero también les gustan otras cosas y tienen otras actividades como por ejemplo eh, a mi hija de 16 años le gusta la ciencia y le gustan las matemáticas y ella estudia por su cuenta matemáticas y tiene clases de matemáticas y le gusta. Entonces no es tampoco que están solo estudiando música porque nosotros somos músicos. Ok, entonces, wow, quedan 3 minutos y se ha pasado la hora muy rápido. Pero bueno, voy a seguir, quiero terminar con esta idea. Me gustaría decir que antes de hacer actividades y cuando estás haciendo antes, durante y después del proceso de homeschooling, tienes que pensar y observar, así mismo como en el método científico se hace, diferentes tipos de cosas. Organizar espacios, por ejemplo. Organizar espacios para diferentes tipos de aprendizaje. Matemática, danza, música, cocina, lectura, escritura, deporte, ajedrez, etc. Los espacios son importantes para que las familias hagan homeschooling y a muchas familias les ordenan las actividades, los espacios. Estos espacios pueden ser adentro de la casa, pueden ser afuera de las casas, tal vez el ajedrez se puede hacer debajo de un árbol, sentados en el pasto, tal vez la escritura se hace en la cocina mientras la mamá cocina, que es lo que me pasaba en mi caso en algunos momentos donde yo quería que los niños o los niños querían practicar algo, pintar o hacer alguna actividad con escritura y yo estaba cocinando, tenían que hacerlo ahí en la mesa de la cocina. Tal vez tienes un espacio para tener un cuarto de estudio para que otras actividades se hagan ahí. Cuando tienes espacios pequeños, puedes tener esquinas. Una esquina de la casa están los juegos de bloque o de matemáticas, la otra esquina de la casa están los libros. Así como mencioné la semana pasada, la idea de tener las cajitas de autocuidado, digamos que podemos pensar como en cajitas de autocuidado, cajitas de actividades. Y estos espacios son importantes porque le dan un significado al espacio. Ok, también otra cosa importante es la computadora, el internet y los juegos electrónicos. Este es un tema delicado porque hay una diversidad de opiniones frente al tiempo en que los niños deben pasar en las pantallas. La semana antepasada fui a un webinar de Khan Academy y ellos recomendaban que los niños de 2 a 6 años estuvieran en la pantalla 30 minutos al día. Bueno, hoy, por lo menos en las familias de la clase media de Estados Unidos, Panamá y Chile, donde yo observo a la mayoría de las familias, los niños no pasan 30 minutos en los juegos, ni en la computadora, ni en las pantallas, sino que muchísimo más. 2 horas, 3 horas, hay niños que están todo el día en la pantalla. En mi caso, mis hijos pueden estudiar en la computadora si tienen que hacer alguna tarea o alguna clase, pero solo pueden ver películas y jugar un juego después de las 6 p.m. Y este juego, y la verdad nosotros tenemos muy pocos juegos, creo que tenemos un juego pagado y todo lo demás son juegos gratis que no los utilizan. El único juego que utilizan es uno pagado y tienen que compartir el iPad. Y está ese juego en mi iPad. Entonces, yo compré el juego porque me lo pidieron continuamente, se los compré, pueden jugarlo después de las 6 de la tarde y lo van a tener que compartir entre los tres. Ahora, las computadoras y el Internet también, por otro lado, proveen un acceso importante a la educación gratis en línea, donde los niños y los padres pueden aprender muchas cosas nuevas, como por ejemplo este curso y muchos otros cursos. Si van al website de Latina Homeschooler, verán que yo tengo una lista de las mejores escuelas online que dan cursos gratis y otras que dan cursos a bajo precio también. Esto es especialmente importante para los estudiantes de 12 a 18 años que son más independientes y pueden seguir un curso online de manera menos aburrida, se aburren menos o la siguen a su propio paso. Así es que la computadora, el internet, los juegos electrónicos tienen un lado bueno y un lado malo.
y somos nosotros los que controlamos y decidimos qué lado utilizaremos. Hoy en día es mucho más difícil controlar estas herramientas de aprendizaje por la pandemia, porque estamos en la casa todo el día en la computadora. Incluso yo, que soy la que digo que no deben estar en la computadora, yo estoy todo el día en la computadora trabajando y ahora sí estamos bien dependientes. Así que tenemos que tener mucho cuidado y buscar maneras de controlar todo, lo que yo le llamo hipertecnología, toda esta hipertecnología que nos está pasando con la pandemia. También es importante destacar que los padres deben tener conciencia de los tiempos. Debemos observar el tiempo de la música, el tiempo que ponemos música, el tiempo que los niños los hacemos o están practicando, el tiempo del silencio, el tiempo de los ruidos, el tiempo del movimiento, el tiempo del descanso, el tiempo de dormir. Los niños tienen que dormir bien. La actividad física, los niños tienen que hacer ejercicio. Estas cosas deben estar en observación continua. Significa que si estamos en un lugar con demasiado ruido, le va a afectar al niño. Tenemos que tener cuidado con eso. Si estamos en movimiento todo el día, o si nos pasamos sentados todo el día o en la cama todo el día, algo está pasando y esto le puede afectar al niño y a la niña también. Todas estas cosas debemos observarlas continuamente y debemos tratar de tener conciencia de lo que necesita como base un ser humano para desarrollarse mental y físicamente y para estar saludable de mente y de cuerpo. Los niños necesitan mucho amor, lo primero y lo más importante, pero también necesitan espacios con sonidos que no sean ruidosos, espacios con descanso físico y mental, espacio para interactuar intelectualmente con diferentes materias, espacio donde interactúen con el medio ambiente, con animales tal vez, etcétera. Una pandilla importante que yo la he experimentado con mis hijas es vestirse mientras estás en cuarentena para tu vida social, para la vida social que tú usualmente llevas y no vestirte para la pandemia. O sea, significa no te quedes en pijama todo el día. Si ustedes me ven aquí, por ejemplo, yo hoy me vestí con esta camisita china que tengo preciosa y estoy bellamente pintada porque mis hijas de 14 y 16 años me están pintando la cara cada vez que o voy a una clase o estoy haciendo un video. Y eso pasa porque hemos tomado la decisión de que no queremos estar en pijama todo el día porque nos vamos a deprimir porque llevamos más de un mes en la pandemia acá. Entonces, vístete. Si tienes de repente, lo que hemos también hecho con mi familia, un Zoom dinner, que es una cena, todos están cenando a la misma hora, todos se ponen en Zoom y ponen la computadora en la mesa, cosa de que tú estás viendo a toda tu familia, la estás viendo, y cada uno está comiendo en su casa. Lo más increíble es que mi familia, como buena familia latina, le gusta mucho, todo el mundo habla a la misma vez. Les gusta mucho hablar a la misma vez. Entonces siempre es un caos y siempre hay mucho ruido cuando mi familia, por ejemplo, se reúne. Y eso también pasa con mi familia panameña. Entonces, esta vez ha sido, pero un nivel de civilización tan grande que las familias todas están en mute y habla uno por uno. Y la familia y habla una persona y después esa persona le da el pase a otra persona para que hable. O sea, nunca habíamos tenido reuniones tan increíblemente organizadas, más que ahora que estamos obligados, porque si no, si hablamos toda la misma vez en Zoom, colapsa el Zoom y colapsa la reunión, colapsa el Zoom dinner. Así que eso es súper importante. Y cuando vayas a hacer alguno de estos Zoom dinners o cuando vayas a hacer una clase, vístete como si fueras a salir a una clase.
píntate como si fueras a una fiesta, que es lo que están haciendo mis hijas conmigo. Entonces, todas las clases ustedes me van a ver súper pintada. Yo hago clases en la Universidad de Berklee College of Music también, toda pintada y con diferentes colores y todo eso. Bueno, mis hijas se encargan eh, de pintarme en el fondo y de experimentar conmigo diferentes colores y diferentes maneras de pintarse. Y eso, bueno, no solo es un momento exquisito para mí para poder estar con mis hijas que son teenagers y que es súper difícil para ellas estar en la cuarentena, porque resulta que ahora la cuarentena está teniendo a mis hijas teenagers encerradas en la casa, algo que ellas habían trabajado y hemos trabajado como familia toda la vida para que sean independientes y ellas tenían todas sus clases fuera de la casa, ya ellas van a diferentes actividades en diferentes lugares, o sea, van a una escuela a estudiar música, van a otra escuela a estudiar matemática, van a otra escuela a estudiar ciencia, como son homeschoolers, en el fondo es lo que haya disponible y donde esté disponible ellos lo toman, ellas lo toman. Entonces, eso es muy importante. Hay una cosa en inglés que se llama radical self-acceptance y eso significa la aceptación radical de uno mismo y de sus hijos y de su familia. Esto es una idea, bueno, radical, se llama radical self-acceptance, es una idea radical y estamos en un momento de crisis tan grande que tenemos que practicar en momentos de crisis la aceptación de uno mismo radicalmente y la aceptación de sus hijos radicalmente. Por ejemplo, nosotros con mi familia y con mi esposo tratamos de no estar regañando a los niños a cada rato, especialmente porque sabemos que están todos, bueno, primero está todo el mundo en crisis, todo el globo está en crisis, y segundo, porque sabemos que mis hijas, por ejemplo, de 14 y 16 años, están bien acostumbradas a la independencia y a la libertad, y ahora tienen que estar con nosotros, ahora tienen que estar todo el día encerradas en la casa. Entonces, tenemos nosotros que tener mucha paciencia para no, en el fondo, para no regañarlas por cosas que hacen, están muchísimo en el teléfono, algo que antes no lo hacían necesariamente. También es importante saber que todos sus amigos que están escolarizados y no están en la escuela lo llaman todo el día. Las llaman todo el día y están todo el día hablando con sus amigas que no saben qué hacer en la casa porque usualmente están en la escuela. Entonces, eso, eso es muy importante practicar lo que se llama radical self-acceptance. Eso es aceptación individual y también familiar radical. Si un niño está teniendo problemas, tratemos de no regañarlo, vamos a conversar, pero de manera muy consciente, practicar, aceptar la situación en que estamos y no desesperarnos y respirar hondo y dejar que los niños, a lo mejor si están em, en la televisión todo el día o no saben qué hacer. En mi caso no es así porque como hago homeschooling, mis hijas sí usualmente están haciendo cosas, pero una de las cosas que yo quise hacer en este momento con mis hijas con mis hijas de 14 y 16 años, fue enseñarles a manejar carro. Entonces, eso nos ha ayudado mucho. Tenemos que pensar en qué cosas podemos aprovechar, que algo que tal vez no podríamos hacer si no estuviéramos encerrados y en cuarentena, yo no podría enseñarle a manejar a mis hijas. A lo mejor tendría que ponerlas en una escuela de manejo que les enseñe a manejar, pero en este caso lo estoy haciendo yo. Y eso es algo muy importante porque nos está dando no solo un espacio para nosotras tres, madre e hija, sino que además les estoy enseñando algo muy importante, que es manejar un carro. Incluso en caso de emergencia ya tenemos dos personas más en la casa que pueden manejar un carro y pueden ayudar
a solucionar un problema si se necesita con el carro.